Entonces, les decía, ¿no? Con miras a lo que se nos viene, vamos a establecer pasos. Esta semana estamos desarrollando esta asesoría y la próxima sería la última asesoría que vamos a tener. Luego, ustedes ya van a tener que trabajar de manera independiente, ¿no? Entonces, en la última asesoría les voy a validar la pregunta, aunque ya las preguntas que ¿no? me han presentado está correcta, está por buen camino. Ahora lo que faltaría es que tú la valides, ¿no? Tú tienes que validar tu pregunta. No hay, yo te puedo validar el orden, la organización, los recursos de repente, pero el texto es el que te va a dar la certeza de que has escogido bien, ¿no? Y la información, la investigación que hagas alrededor del texto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Con qué tenemos que irnos? Ustedes están en un proceso de investigación. ¿Qué es lo que me tienen que entregar a esta semana o la siguiente? A más tardar antes del 18, ustedes tienen que entregarme el índice, ¿ya? Ahora, el índice está separado en 3 capítulos. No por norma, pero digamos, por una cuestión práctica de tiempo, ustedes saben que el índice tiene 3 capítulos, 3 partes. Entonces, nosotros vamos a separar en 3 grandes partes el índice de literatura. Las otras monografías también están separadas en 3 partes, pero cada una tiene su peculiaridad, ¿no? El primer capítulo, aquí hay un problema capítulo, puesto. El primer capítulo está relacionado al autor, ¿no? Al autor que has escogido y al contexto, a algunos datos que pertenezcan a la obra literaria propia, ¿no? Que has escogido. Este primer capítulo, a lo mucho debe tener 1 página y media, no más, no más. Si es 1 página, estoy feliz. ¿Qué debe contener en el primer capítulo? Tiene que contener, si tú quieres colocar los datos biográficos del autor, lo puedes establecer siempre y cuando los datos biográficos sean significativos para la novela. Digamos, el autor de la novela ha sido desterrado y en el exilio escribió esa obra. Entonces, como lo escribió en el exilio, la obra abarca las razones políticas por las que fue desterrado. Entonces, eso, por ejemplo, es un dato importante para entender la novela, ¿no? Que pertenece al dato biográfico del autor. Entonces, lo podría considerar dentro de su biografía. Si tuvo una función, tal vez, si el autor fue un diplomático y eso le hizo conocer la política, lo considero, ¿no? O sea, ¿a dónde quiero llegar? Los datos biográficos tienen que estar relacionados con la obra. No voy a colocar datos que no se conecten finalmente, ¿no? Hablaré sobre el estilo, claro, sobre el estilo, si el estilo está, digamos, dirigido a la obra. Hay autores que su producción literaria es tan amplia, que pueden tener estilos distintos, ¿no? De repente empezó con el modernismo, luego terminó con la vanguardia. ¿Dónde está enmarcada la obra? Dentro de la vanguardia. Entonces yo tendré que explicar eso cuando hable del estilo, que el autor tiene estos momentos, pero su obra, dentro de la vanguardia, tiene estas características. ¿Puedo hablar sobre el contexto histórico? Sí, solo sí. El trabajo de investigación va dirigido, ¿no? Tiene esa dirección. Por ejemplo, en el caso de Alison me decía, yo voy a abordar la temática política. Entonces, si abordas la temática política, está íntimamente relacionado con el contexto histórico. O sea, esa obra debe enmarcarse en un momento histórico, ¿no? Debe relacionarse con un momento histórico. Entonces, es importante que hagas un marco, no amplio, preciso y concreto, que permita, pues, ir abordando la novela. Y en el contexto literario, ¿no? Tiene que ver con la corriente literaria, el movimiento literario en el que se, ¿no?, presenta el autor, en donde está establecido, ¿no? El canon literario establece a un autor dentro de un movimiento literario. Entonces, eso lo tienes que identificar. Todo eso de manera muy corta, muy precisa y siempre dirigido al autor. Este primer capítulo es el que vamos a avanzar.
el que vamos a avanzar. El que te vas de vacaciones dejándome tu primer capítulo, de tal manera que yo, ¿no? Después de que también termino mis vacaciones, lo reviso y te mando las observaciones para poder levantarlas, ¿no? Ese primer capítulo es con el cual tú te tienes que ir dejándome eso. Bueno, luego viene el segundo capítulo, que son ya las categorías literarias que se trabajan, ¿no? Las categorías literarias y las categorías temáticas. Puede ser la belleza, en este caso la monografía hablaba sobre el concepto de belleza a través de la descripción. Se describe el concepto de belleza. Esto todavía no lo vamos a trabajar, vamos a trabajar hasta el primero. Pero me gustaría que incluyas dentro de tu índice, porque eso me vas a dejar, el índice y el primer capítulo. Dentro de tu índice, ¿qué categorías ya tú piensas desarrollar con lo que pretendes desarrollar, ¿no? La monografía? Esto todavía no es inamovible, ¿no? Eso tampoco es inamovible, se puede ir ajustando, pero esto el capítulo 2 va a depender del análisis que va a hacer de la novela, que vas a hacer de la novela. Bueno, el capítulo 3 ya es una vez que has hecho tu análisis, ¿no? Y sobre el análisis tú vas a sacar 3 puntos en los cuales tú vas a desarrollar. Esto lo vamos a ver el próximo año con detalle, ¿no? Entonces, ¿qué me entregas antes de que te vayas? El índice y el capítulo 1. El capítulo 1 es 1,5 hojas, a lo mucho. Mucho, es bastante 1,5 hojas. Una hoja suficiente, bien hecho, bien establecido. Por cada título debes tener unas 2 o 3 fuentes, ¿no? Muy bien, este es otro modelo de índice cuando es comparativo. Cuando es comparativo hablas de 2 autores, por ejemplo, de Miguel Gutiérrez y Osvaldo Reynoso, ahí tienes que hacerlo más conciso, porque recuerda que así hables de 2 autores, tu capítulo no debe pasar de 1,5 páginas. Mucho es 1,5 páginas. Y ahí hay que sintetizar, ¿no? Lo significativo y lo importante, si hablas de uno o de otro autor. Lo mismo sucede con, las categorías del capítulo 2 que se trabajan, ya sea obras comparativas, van a ser similares. Lo mismo. Ok. Como repito, el capítulo 1, ¿no? Tendrá 3 puntos, 1,5 hojas, ¿no? En este caso, bueno, Miguel Gutiérrez. Este es un ejemplo, ¿no? ¿Qué vas a hacer en vacaciones? Eso es lo que quería explicar. ¿Qué vas a hacer en vacaciones, no? Tú ahora ya me has dado tu pregunta, de investigación, ¿no? La próxima semana yo te voy a informar si está validada. Todo el equipo de literatura se va a reunir y va a revisar todas las preguntas, ¿no? Y va a decir, está bien, está mal. Si bien es cierto, te voy a dar una validación, la validación formal, la validación real la vas a realizar tú mediante el análisis de la obra. Para el análisis de la obra, nosotros tenemos que tomar en cuenta 2 aspectos. Primero, las categorías literarias, ¿ya? Y luego la categoría temática. Entonces, hay algo que nosotros debemos investigar, independientemente de que esto se registre o no se registre en el texto. Debemos investigar nuestra variable temática. Nosotros tenemos la variable literaria. Por ejemplo, en esta pregunta, la variable literaria es monólogos y el diálogo. Esto ya está definido, ¿no? Acá se ha definido, tú también lo has definido en tu ficha de presentación de la pregunta. Puedes profundizar en la definición, si deseas, para que sea más claro, o para que haya mayores matices. Lo que tienes que investigar ahora es sobre la variable temática, ¿no? La variable temática. Esa variable temática puede ser valores, aspectos políticos, contextuales, ¿no? Pero hay que investigar sobre ese aspecto. Esta variable literaria, ¿no? Ya tú me has dado una primera aproximación y cuando hagas el análisis, debes y puedes tener también información muy precisa sobre esa variable que estás trabajando. ¿Por qué es importante investigar la identidad? Hay que conocer qué se entiende por identidad. En este caso, por ejemplo, el estudiante dice de qué manera los monólogos y los diálogos construyen la identidad de Paco Rivas y Manuelita Rodríguez en El viejo saurio se retira, ¿no? Y Cara de Ángel y Los inocentes. Está trabajando una obra comparativa. Entonces, él habla sobre monólogos y diálogos. Muy bien, va a definir monólogos, va a definir diálogos. Lo otro que él tiene que saber es, no solamente habla de identidad, ¿no? Especifica ahora, aquí identidad adolescente. Entonces, él tiene que investigar
¿Qué se entiende por identidad adolescente? ¿Qué es la identidad adolescente? ¿Qué características tiene? La identidad adolescente se manifiesta a través de su relación con sus pares, de las relaciones familiares. La identidad adolescente tiene que ver con la inestabilidad emocional. La identidad adolescente tiene que ver con la búsqueda de la identidad sexual. ¿Okay? Entonces, esa variable temática, esa variable tiene aspectos, ¿no? Tu variable literaria también tendrá ciertos aspectos. Esos aspectos, llamado A, llamado B, llamado C, llamado D, te va a permitir, ¿no? C de la cantidad que quieras, luego habrá que agruparlos, te va a permitir luego elaborar los subtemas. Los subtemas. Tú tienes una variable temática que es el tema grande y luego vas a tener una variable, ¿no? Después de que investigas vas a tener varios subtemas. Y esos subtemas va a ser, digamos, la base de tu capítulo 3. Y esos subtemas, una vez que empiezas a analizar, es lo que va a validar si en realidad tu pregunta es correcta, ¿no? Si el libro te permite responder tu pregunta. Porque si tú no encuentras varios subtemas o al encontrar los subtemas no se responde con relación a tu variable literaria, entonces hay que ajustar ahí. O cambiamos la variable temática o ajustamos la variable literaria, ¿no? Cambiamos por otra, si estás trabajando tiempo de repente por espacio, dependiendo de lo que has encontrado. Eso se hace en una ficha de análisis. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí tiene la descripción, que es su variable literaria, y el concepto de belleza. Entonces el estudiante ha tenido que hablar sobre el concepto de belleza del siglo XIX. ¿Qué se entiende por el concepto de belleza del siglo XIX? Investigó y sacó tres aspectos, ¿no? El concepto de belleza del siglo XIX tiene que ver con la estética, tiene que ver con los modales, tiene que ver con la educación. Y en función de eso empezó a analizar, ¿no? Cómo la descripción va evidenciando ese concepto de belleza. Porque el concepto de belleza es muy grande, es el súper tema. Vamos a establecer temas mucho más específicos. Y eso es la investigación. ¿Eso de dónde sale? De la investigación que tú realices sobre esa variable literaria, de esa variable temática. Entonces, por ejemplo, acá. Acá tengo aquí, estoy compartiendo toda mi pantalla, ¿sí, no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, esta es la ficha de análisis, ¿no? Con sus, que yo te voy a compartir el esqueleto, ¿ya? Pero esta es la ficha de análisis que tú tienes que realizar. Acá está, ¿no? Aquí está. Entonces, el estudiante ha desarrollado aquí la identidad adolescente, ¿no? Ha investigado, ha tenido fuentes, los ha analizado y ha dicho que este gran tema, se presenta en estos subtemas. ¿Qué subtemas ha establecido? Que son subtemas también que se van tanteando, ojo, ¿no? Tú puedes establecer 3, 4, 5, la cantidad que quieras, luego eso lo vamos a ir agrupando. Entonces, el subtema que ha presentado es la identidad adolescente tiene que ver con los ideales en base a la aceptación del grupo social. O sea, la identidad adolescente se relaciona con la aceptación del grupo social. ¿Qué otro subtema ha establecido? Acá tengo un subtema. Vamos a darle un colorcito para que vayas identificando, ¿no? Este subtema lo he establecido. ¿Qué otro subtema ha establecido? Tiene que ver con la moral. Esa identidad adolescente investigó y tiene que ver con la moral. Ya, qué interesante. ¿Qué más? Ya, con el despertar, es el despertar sexual, ¿no? Ya, aquí, con sus errores y todo, ¿no? Con el despertar sexual. Y eso no se le ocurrió, pues, se acaba de colgar mi máquina. ¿Estoy compartiendo mi pantalla? No. ¿Logran ver, chicos? No, Miss. Ya, vamos a ver. Perdón. No lo estaba compartiendo. Toda tu pantalla. Ya, aquí. Ya, ahora sí.
Ya, aquí te estaba mostrando. Ok, entonces esto es lo que te mostraba, ¿no? El estudiante aquí habla sobre identidad sexual, perdón, identidad adolescente, y en su investigación vio que esa identidad adolescente se relaciona con subtema 1, los ideales en base a la aceptación del grupo social. Subtema 2, la moral a través de la familia. Subtema 3, el despertar sexual. Subtema 4, bueno, no tiene subtema 4, pero bueno, aquí está en 3 subtemas porque ya, digamos, lo ha unido, pero al principio tenía varios subtemas, varios subtemas, ¿no? Eran pequeños. Ok, entonces, una vez que encuentras el concepto, estableces en 3, 4, 5, la cantidad de subtemas que encuentres, ojo, la cantidad de subtemas que encuentres, aquí no hay que, no hay que limitarse solamente a 3, ¿no? Él estableció 3, pero ya al final, porque en función de esos 3 es que él va a redactar su capítulo 4. Aquí vas a establecer la cita del libro, ¿no? El subtema 1, que habla sobre los ideales en función a la aceptación de grupo, ese tema, ese subtema de la identidad adolescente, yo lo ubico en esta cita. ¿No? Listo. Y de la cita, ¿en qué palabras claves? ¿No? ¿En qué palabras claves le pones un colorcito? Y de la cita haces una pequeña explicación. Obviamente, esta cita está relacionada con la variable literaria, ¿no? Si aquí trabajan monólogos, esta cita tendrá que ser, pues, un monólogo, ¿no? Un monólogo, a través de un monólogo. Si yo aquí en la cita estoy trabajando, no sé, tiempo, yo tendré que buscar una cita en donde se evidencie el tiempo, ya sea una analepsis, prolepsis, flashback, ¿no? Raconto, no sé, pero que me hable de este subtema. Y luego haré una pequeña, muy pequeña explicación, no es amplia, ¿no? Que me expliques por qué esta cita donde se maneja el monólogo se presenta este subtema. Y aquí viene el releer el libro. Hay que leer con mucha profundidad nuevamente el texto. Hay que buscar las citas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cantidad de citas que te permitan recoger tu variable literaria y relacionar con la variable temática. Este es un trabajo arduo, pero es la base de tu monografía. Luego que tú termines, ¿no? Que tú termines con tu cita. Aquí yo le he quitado un montón al estudiante. Esto no va, ¿no? Te vas a quedar con unas cuantas. Esas cuantas son las que vas a luego redactar en la monografía. Lo mismo aquí con la niña del esquema, ¿no? Aquí de ella también, cuando hizo su trabajo sobre Galdós, igual, trabajó un subtema, la belleza física, un primer subtema, ¿no? Con relación al concepto de belleza del siglo XX. Con relación al concepto de belleza del siglo XX, un primer subtema. ¿Cómo se manifiesta ese concepto de belleza del siglo XX? A través de la belleza física. Y sacó todas las citas que encontró. Y luego otro subtema. Se manifiesta a través de la fragilidad. La belleza es sinónimo de fragilidad. Y sacó todas las citas. Ya está. Y luego se manifiesta otro subtema. Con la educación. Y sacó todas las citas. Todas las citas. Ahí abajo. Esto de amarillo es lo que ella ha escogido para trabajar su monografía. Y así. Hizo bastante, hizo un montón. No crean que vas a hacer 4 o 5. No, se hace toda la obra. Toda la obra se vuelve a leer. Y haces tu explicación, ¿no? Tu explicación que tenga relación. ¿Por qué esta cita, ¿no? Donde hay la descripción, donde está la descripción, porque esa es la variable que yo estoy trabajando. ¿Por qué en esta cita donde está el elemento, la variable literaria que es descripción, me lleva a este subtema? Me lleva a este subtema. ¿Por qué? Porque tengo que yo hacer una pequeña explicación. Ahora, esto ella lo ha colocado así porque la explicación es muy semejante. Muy semejante. Y ahí vas a explicar.
Este trabajo es un trabajo de relectura, minucioso, exhaustivo, y yo siempre lo recomiendo hacerlo en vacaciones, porque si esperas regresar a quinto y secundaria y hacer eso, y luego redactar tu monografía, el tiempo te va a ganar. Pero si tú esta ficha de análisis lo haces en vacaciones, ¿no? Yo te lo reviso, establecemos ciertos días para ir revisando si la cita es la adecuada, si coincide con el tema, con la variable literaria, vas a avanzar. Vas a avanzar. Así como está, así con las citas adecuadas, como ustedes ven, esto ya es pulido, ya había pasado por varias asesorías. Al principio mandó bastante, ¿no? Es mandar todo lo que encuentres, pero con criterio, con criterio. Profesora, ¿qué pasa si no encuentro? Ahí está. Si no encuentras, entonces significa que no es viable tu trabajo de investigación. No es viable. ¿Qué tengo que hacer? Hay que ajustar tu pregunta. Hay que ajustar la variable literaria, de repente la variable temática. Tú estás buscando descripción que te va a hablar de deshumanización. La descripción me permite ver la deshumanización. En transcurso, viste que la descripción habían 2, 3, no era lo suficientemente abundante como para redactar un capítulo 3, como para redactar una monografía de 4.000 palabras, ¿no? De 3.000 palabras. Entonces, ¿qué vas a hacer? En tu búsqueda de la descripción, tú tienes que avisar los sentidos, te has percatado de que, la descripción no se presenta, pero sí se presenta la epífora, no sé, o la prosopopeya. Yo estaba buscando descripción, pero yo decía, uy, aquí se ve deshumanización, pero a través de la prosopopeya. Entonces yo fui lo suficientemente cauta a hacer mis marcas, ¿no? Y luego me di cuenta que no, pues la categoría de descripción no me permite, pero sí estoy viendo otra categoría, porque como he buscado, estaba alerta, entonces me he percatado y he hecho una segunda lectura o una tercera lectura en donde he profundizado en el texto. Luego de esto ya vas a pasar pues a hacer la monografía, ¿no? Ahí sí ya tienes por ejemplo, la monografía ya terminada, y mira cómo la descripción, aquí en el capítulo 3, cómo la configuración de la belleza física, la fragilidad emocional, la educación de la mujer. ¿De dónde sale esto? ¿Magia? ¿Inspiración divina? ¿Los hados, ¿no? ¿Te soplaron al oído como en Grecia? No, esto surge de su análisis. De aquí surge. Fragilidad emocional, ¿no? El valor de la belleza física. Obviamente se va ajustando los términos, las palabras, ¿no? Pero la base, el kit, ¿no? La médula, que es la educación y clasificación, ¿no? ¿Te das cuenta? Y luego pasa esto acá, a este capítulo. Este es lo más complejo, pero sale del análisis, ¿no? Del análisis. Y una vez que has hecho tu análisis, también ya tienes claro el concepto de belleza, ¿no? Porque has estado investigando. Muy bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Eso es el trabajo que ustedes van a realizar. Repito, ¿cómo te vas tú de acá del colegio a disfrutar de tus vacaciones? Y digo disfrutar entre vacaciones de una manera amable, ¿no? Porque recomiendo, no sé por qué no quiere abrirse. Recomiendo que las vacaciones sean equilibres, ¿no? Ambos aspectos. Que veas también un poco de tus trabajos, que descanses, ¿no? Yo siempre les decía el año pasado a mis estudiantes, bien, entonces descansen, vayan a la playa, disfruten de la playa y lleven su libro. Se van de paseo, lleven su obra, ¿no? Lean. Lean un ratito en el camino, ¿no? La lectura es cuestión de acomodarse, no necesitas estar 4 o 5 horas, pero con 1 o 2 horas, ¿no? Con un tiempo establecido, tú vas a poder avanzar. Lo importante es eso, de que avances. Ok, entonces, ¿con qué terminamos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a presentar? Antes del 18, el índice, que ya mostré, no sé por qué no me quiere hacer caso. El índice y el primer capítulo.
Eso es lo que se tiene que presentar para la antes del 18. Te vas de vacaciones a disfrutar las fiestas considerando el índice y el primer capítulo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No sé por qué no quiere que no me quede pasar mi... Voy a avanzar. Dudas, preguntas, interrogantes, cuestionamientos. A ver. Liz, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Sergio. ¿Hay un número máximo de variables literarias que se pueden usar? Por ejemplo, Mm, hablando en figuras literarias, quizás el número máximo recomendado. no, es recomendado que, lo que pasa es que si abordamos muchas figuras literarias, o muchos recursos, o muchas variables, no vamos a Ajá. poder hacer un trabajo profundo, ¿no? Vamos a tocarlo de manera superficial. Ya, yo quiero trabajar el tiempo, el espacio, no sé, tiempo, espacio y descripción, ¿no? Pero es un texto grande, es un texto de 300 palabras. Entonces vas a coger un poquito de acá, un poquito de allá. Y no es el fin de una monografía. El fin de una monografía es coger un punto específico, investigarlo con profundidad, ¿no? Es el fin de cualquier trabajo de investigación, con profundidad. Por eso yo recomiendo dos, digamos, si trabajas una categoría, digamos, trabajamos la descripción, ¿no? Que es lo más que utiliza. La descripción tiene tipos de descripción, posografía, retrato, ¿no? Etnografía. Entonces ya tienes tus variables. Trabajo la metáfora. La metáfora también tiene tipos, ¿no? Metáfora directa, indirecta, abierta. Entonces profundizamos en la categoría. Trabajo espacio. Bueno, tengo espacio abierto, cerrado, privado, ¿no? Espacio psicológico. Profundizo en la categoría. A veces puede trabajar dos categorías retóricas, ¿no? Retórica se puede trabajar. Monólogo, ya, trabajamos el monólogo y trabajamos el diálogo. Mi estudiante empezó trabajando el monólogo y el diálogo. El diálogo directo, luego lo limitó, ¿no? Claro, el monólogo, bueno, puedes tener algún tipo de monólogo directo, indirecto, el diálogo directo, indirecto. Hay que especificar cuál de ellos en todo caso, ¿no? Especificar bien. Entonces, sí recomiendo trabajar hasta dos categorías, ¿no? Dependiendo del tipo de categoría, Pues, si es una categoría en donde se puede subdividir, entonces ya trabajar dos de repente es demasiado, ¿no? Eso hay que ver. Ay, no sé qué ha pasado con mi... Ya, ok. ¿Alguna otra preguntilla? ¿Preguntita? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. Miss, en Mm. caso de que, o sea, cuando avancemos la monografía en vacaciones, si es que tenemos alguna duda, ¿cómo la podremos contactar? ¿Por correo o...? Me escriben y coordinamos, o mi número también, creo que en algún momento les he dado mi número de celular, también me puedes escribir al WhatsApp, ¿no? Me dices, profesora, tengo una duda, en este momento de repente no te puedo atender porque tal vez estoy de vacaciones, yo voy a estar de vacaciones hasta el 23, hasta el 28 de enero. A partir del 28 de enero ya retomo mis actividades profesionales. Entonces, también tú tómate tu tiempo, pues, ¿no? Tómate las fiestas, la quincena de enero, empieza a trabajar y cuando ya tengas algún producto y quieras que te revise, quieras que conversemos, me mandas un correo, me mandas un WhatsApp y fijamos un día, ¿no? Tal día, tal hora, nos podemos conectar y podemos hablar sobre lo que has avanzado, cuáles son tus dudas, ¿no? Eso así siempre he trabajado con los chicos, ¿no? No es que nos reunamos siempre una vez a la semana, porque imagínate, estás de vacaciones y seguramente hay otras actividades, pero tú mides tu tiempo, ¿no? Con que nos reunimos 3 veces durante la semana de vacaciones, excelente. Una vez para ver tu presentación,
y ver las observaciones, la otra para levantar y la tercera ya para no tratar de dejarlo lo más pulido posible. Ya, Así Miss. lo voy a trabajar. Miss, Ya. ¿me puedes pasar su número, por favor? Sí, mi número, a ver, te lo voy a escribir acá en el chat. Ya, es este. Siempre mándame un WhatsApp antes, ¿no? Te presentes, soy fulanita de tal, porque a veces, ya, como ahora todo es virtual, ¿no? Estoy en alguna llamada telefónica, no te puedo contestar, me escribes, ¿no? Me dice profesora, ¿no? Soy su alumna y yo te contesto, ¿no? Si no te contesto en el momento exacto, porque no sabe la cantidad de mensajes que me llegan, pero siempre los reviso, ¿no? Yo lo voy a contestar. Ahí está, con toda confianza ustedes pueden comunicarse conmigo. Y yo Ya, también Miss, les voy a gracias. pedir sus números. Yo también, bueno, más adelante les voy a pedir que me manden sus números para yo también tener, comunicarme con ustedes para ver cómo estamos desarrollando, si tienen dudas. Muy bien, entonces, Sergio, María, no sé si tienen alguna interrogante. Tal vez ninguna. Ya, entonces, lo que queda hacer antes del 18, o sea, el 17, porque la pregunta está ahí, antes del 10, lo que tenemos es que avanzar con el capítulo 1, ¿no? Ya hemos leído la obra, ya hemos planteado nuestra pregunta, vamos a esperar la validación, que espero dársela la próxima semana, y y entregarme su primera versión de su capítulo 1. Tú me la entregas, yo la reviso y después del 28 de enero, porque el 28 de diciembre entro de vacaciones, si puedo antes, pero no te prometo nada, pero después del 28, finales de enero, yo te voy a devolver tu capítulo 1 con las observaciones, si es que hubiese, para poder mejorar, sobre todo en lo que es la redacción y algunos conceptos, ¿no? Oh, muy bien. El silencio otorga. La próxima semana tenemos asesoría, pero no lo vamos a tener el día 18, el día viernes, no, antes lo vamos a tener, de repente el miércoles. Voy a tratar de ver sus horarios y de ver un huequito para podernos reunir, ¿ya? Para ver cómo está su capítulo 1, cómo están avanzando, de tal manera que me lo puedas presentar ordenadito el día jueves. No es amplio el capítulo 1, no es amplio, pero es preciso, ¿okay? Es preciso. Y no es copiar y pegar, tienes que utilizar tus palabras, ¿no? Tienes que leer un texto, otro texto, tienes que citar al autor, ¿no? La referencia parentética, autor, coma, año, coma, página, y al final la referencia bibliográfica, ¿no? De acuerdo al APA. Hay que tener mucho cuidado. Luego, ustedes, la profesora Betty les hizo llegar el formato, ¿no? El tipo de letra y todo eso, ¿no? ¿Qué letra, el espaciado, también respetemos eso. Muy bien, chicos. Entonces, no les quito más tiempo, ya hemos estado media hora conversando, informándoles lo que hay que hacer. Me despido, voy a dejar de grabar aquí.